¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en este día viernes para compartir la información, los temas más importantes que se proyectan en los medios de comunicación en la provincia y en todo el país. Ayer por la tarde se realizó en la provincia de Mendoza una marcha tras la consigna Ni Una Menos, ¿no? Fueron algunas de las pancartas que levantaron claramente mujeres, pero también hombres en esta marcha, o por ejemplo otras de las tantas que se veían aquí en la provincia de Mendoza y que los medios de comunicación tomaron fue Vivas nos queremos. En el marco de una semana bastante complicada donde se registraron 3 femicidios en tan solo una semana y que se suman ya los 11 femicidios en la provincia de Mendoza en este 2016. Hubieron algunos incidentes que también se registraron cerca de la legislatura de algunos grupos que mucho no tenían que ver con la consigna más importante, ¿no? Que es luchar, visibilizar la lucha de las mujeres para dejar de ser víctimas de la violencia de género, dejar de hablar puntualmente de femicidios. Vamos a compartir con ustedes algunos testimonios que pudimos tomar porque estuvimos claramente en la cobertura de lo que se vivió ayer por la tarde. Testimonio de una mujer que justamente sufrió de violencia de género y estuvo presente en esta marcha. Lo vemos. ¿Es la primera vez que viene este tipo de marchas? Sí, es la primera vez, porque ya no aguanto más llaves y esto ya lo igual como si estuviéramos nosotros con esto, con las niñas. Y que haya justicia, no que digan, ay, vamos a hacerlo y no lo hacen, porque yo no tuve justicia. ¿Usted hizo denuncia en su momento? Denuncia y todo, y se me perdieron los papeles del juzgado. Se me perdieron en San Rafael. ¿El Estado recibió en algún momento alguna ayuda, algún refugio? No, al contrario, yo tuve que dejar mis 5 hijos solos porque yo vivía en el parque Hipólito Yrigoyen, en pleno invierno tapada con unos papeles porque no tenía, y mi hijo los tuve que dejar abandonados porque no tenía dónde ir con mi hijo, se los tuve que dejar al hijo de puta ese. La justicia hace oídos sordos a lo que está pasando con nosotras las mujeres, que somos golpeadas, que sufrimos por todo y no tenemos justicia. Al contrario, los sacan o los mandan de un lado a otro, y siempre nosotros somos las culpables de todo lo que está pasando. Uno de los testimonios respecto a víctimas de violencia de género, ¿no? Que se ha vivido en la provincia de Mendoza. Fueron varias las mujeres que alzaron la voz para manifestarse, para documentar que ellas también han sido víctimas de violencia de género y que las políticas públicas, la justicia no ha abordado de manera positiva estas situaciones. Las que también se refirió a esta situación es la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Laura Montero. La vemos. Se destinaron fondos para darle a las mujeres que están en situación de violencia, son 7.000 pesos, que se están descentralizando en este momento también por vía de los municipios, para poder darles los recursos para que rompan y para que puedan estar protegidas en algún lugar. Porque es verdad que no hay refugios prácticamente, pero sí se está trabajando muy activamente en tratar de tener esos lugares de protección. La marcha tuvo relevancia a nivel nacional. Las tapas en papel en el transcurso de este día lo documentaban, ¿no? En La Nación, por ejemplo, decía: Mendoza clamó por Ni Una Menos. Es la tapa que centraba esta información. Y ya en el ámbito provincial, claramente las 3 etapas de los medios de comunicación, Los Andes, Diario 1 y El Sol, hacían foco sobre esta problemática. Otro crimen y miles de mendocinos en las calles, decía Los Andes, refiriéndose al último hecho de femicidio que conocíamos ayer, el caso de
Ayelén, ¿no? También lo tenía la tapa del Diario 1 con un gigante basta haciendo alusión a esta situación que se vive de conmoción en la provincia de Mendoza, y El Sol también lo tenía. Otro femicidio y la marcha de repudio terminó en un caos ayer por la tarde. Nos vamos a meter un poco para conocer cómo fue el desarrollo de esta marcha y por qué finalmente terminó en un caos. Cintia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. Ni una menos, vivas nos queremos. Bajo estas consignas ayer se manifestó Mendoza, manifestó su dolor, su bronca y también su pedido de justicia, conmocionada por estos 3 nuevos femicidios de lo que hemos tenido noticia esta semana. La concentración fue a las 18 en la peatonal y San Martín, y de allí se marchó por San Martín hacia calle Las Heras, después por Patricias Mendocinas hasta llegar a la legislatura. Recordemos que esta convocatoria responde al pedido de justicia por las muertes de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo, y se convocaron más de 6.000 personas en la tarde de ayer. Las convocatorias fueron planteadas el martes al conocerse la muerte de Julieta González, y se sumó el miércoles a la mañana la noticia del femicidio de Ayelén Arroyo. Participaron agrupaciones de estudiantes, sindicales, partidarias. Los reclamos fueron justicia, endurecimiento de leyes, mayor agilidad en los procesos de búsqueda, entre otras cosas. Bien, sobre todo el foco puntualizado en eso, como decía el testimonio que acabamos de ver, ¿no? La falta de políticas públicas y en el ámbito de la justicia, era donde más se centraban las denuncias que hacían las mismas mujeres ayer por la tarde, ¿no? Sí, así es, porque pese a reclamos y a denuncias todavía no se ha podido ver ninguna respuesta realmente positiva, dado que ya se ha multiplicado, se ha duplicado este año la cantidad de femicidios respecto al año pasado. Bien, los resultados de la marcha a través de las redes sociales los vamos a conocer ahora. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Sí, fueron las redes sociales. Recordemos que originalmente cuando nace el Ni Una Menos, nace como una especie de hashtag, como una etiqueta en las redes sociales originalmente, y luego vuelve cada tanto, lamentablemente tiene que volver cuando la gente se manifiesta por casos como los que se conocieron en Mendoza. Bueno, ayer volvió a tener fuerza, volvió a ser una de las tendencias junto con la palabra Mendoza, y en las redes sociales lo que hacía la gente era documentar todo ese momento que se estaba viviendo en las calles. Por ejemplo, alguien decía hashtag Ni Una Menos. Más de 20.000 mendocinos marcharon por las muertes de Janet, Julieta y Ayelén Mendoza, y también el otro hashtag muy fuerte que estaba ayer en todo el país en realidad, que es Vivas nos queremos. Aquí hay una controversia con lo del número. Algunos estaban diciendo 6.000, otros 10.000. Los medios se quedaron con el número más bajo y algunas personas decían 20.000, como pasa en este caso con este tuit, por ejemplo. Otros también con una imagen decía ayer Mendoza marcha contra los femicidios. Es clave que los varones se comprometan contra la violencia de género. Y esta consigna que estaba tirando en esta cuenta lo acompaña con una imagen, ¿no?, de un varón que dice soy hombre y estoy en contra de la violencia machista. Habían varios hombres que estaban acompañando toda esta marcha con este tipo de carteles, lo cual a muchos les pareció muy bueno y muy interesante que estuvieran allí. Bueno, la agrupación Mumalá también estaba presente y también fue documentando minuto a minuto lo que iba pasando, y decía: sepan los misóginos y el patriarcado que no nos han vencido. Hoy una nueva marcha porque vivas nos queremos. Y bueno, allí estamos viendo estas fotos que fueron compartiendo. También el gobierno de Mendoza se encargó de compartir lo que estaba pasando a través de fotos. Pusieron: participamos de la marcha Ni Una Menos, basta de femicidios. También lo pidieron desde el Estado, y allí compartieron las imágenes mostrando la cantidad de gente que había ido y que había salido a las calles con pancartas, banderas, algunos con velas, y bueno, y también como grupo familiar. Así que eso también quedó reflejado desde las cuentas oficiales de gobierno. Bien, muchas gracias, Claudio. Se congregaron en Garibaldi y San Martín. Allí se juntaron a partir de las 18 horas para pedir justamente por Ni Una Menos. Se movilizaron hacia la legislatura y prácticamente cerca del final de esta marcha hubieron algunos incidentes. Cintia. Sí, así es. Terminó con incidentes la movilización para repudiar los femicidios. Un grupo intentó ingresar por la fuerza a la legislatura y provocó destrozos. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Familiares de distintas víctimas de inseguridad y de violencia de género hicieron uso de la palabra cuando llegaron a la legislatura, donde pidieron justicia, exigieron un Estado presente y también solicitaron que las denuncias por desaparición de personas sean recibidas de manera inmediata sin tener que esperar 48 horas del hecho. Bien, las imágenes son bastante impactantes, ahí la estamos viendo. Así es, ahí se ve los pocos manifestantes que comenzaron a insultar al gobierno provincial, intentaron entrar por la fuerza a la legislatura, palos, piedras, se agolparon en la puerta principal, destrozaron parte
el lugar, pintaron todo el frente del edificio con frases como Estado cómplice, asesinos y femicidas, y también rompieron algunos vidrios de la oficina de la vicegobernadora Laura Montero y de la oficina de prensa del Senado provincial. La vicegobernadora Montero se expresó sobre estos incidentes. Dijo, era una marcha por la no violencia y terminó en violencia. Claro. Lamentó la vicegobernadora, que también estuvo presente en la marcha, como vimos recién, recibió también insultos por parte de algunos manifestantes mientras marchaba. Yo siempre reivindico estas marchas, por supuesto que no cuando terminan así, comentó la funcionaria en declaraciones en algunas radios. Estas marchas siempre han sido pacíficas porque justamente van hacia la no violencia, fue lo que agregó la vicegobernadora de Mendoza. Y trascendió esa foto, ¿no, Cintia? La vicegobernadora enfrente de la puerta de la legislatura, toda pintada, diciendo justamente yo me hago cargo de esta situación, pero tampoco es una manera de resolverla, ¿no? Por supuesto, eso fueron los resultados de algunas personas, pocas personas, dada la cantidad, la gran cantidad de gente, fueron pocas las personas, pero así fue como quedó la legislatura y bueno, la vicegobernadora fue la que salió a dar algunas declaraciones. Bien, y hay detenidos frente a esta situación, también recordemos, inclusive menores que fueron parte de estos hechos ayer por la tarde. Vamos a las redes sociales, Claudio. Bueno, en las redes sociales lo que había justamente era esto. Muchos de los que estaban presentes también compartieron esto, ¿no? Y empezaron a denunciar esta situación. El tema es que también tenían una postura frente a lo que estaban contando. Algunos criticaban y otros lo que estaban diciendo era que era una reacción frente a la represión de la policía o de las fuerzas de seguridad que estaban en el lugar. Por ejemplo, algunos compartían que decía incidentes en Mendoza durante la manifestación del Ni Una Menos por parte de la policía que reprimió a los que se manifestaban. Y usa el hashtag Pobreza Cero, o sea que estaban mezclando allí algunos temas. Alguien más toma ese tuit y dice, una marcha en Mendoza que pide el fin de la violencia termina con incidentes, piñas, piedrazos y pintadas. Y usa el hashtag Ni Una Menos y bueno, comparte una foto. Otro decía, termina la marcha Ni Una Menos agrediendo a una mujer. También lo que hace esta persona, este usuario de Twitter, es tomar, por ejemplo, la publicación de Diario Los Andes que decía manifestantes increpan a la vicegobernadora Laura Montero frente a la legislatura. Y eso es lo que estaban criticando muchos, ¿no? Que la marcha que pedía el fin de la violencia terminara con los insultos a la vicegobernadora. Otros decían, la marcha contra la violencia, el gobierno de Mendoza reprimió a las mujeres. Se le dice coherencia, ¿no? Ese tono sarcástico al final. Otro dice, ahora graves incidentes frente a la legislatura. Esto lo pasaba ayer, ¿no? Dice, en Mendoza, en la marcha pidiendo seguridad. La izquierda infiltrada, provocando como siempre. Algunos ya estaban, lo que hacían era apuntar a responsables en forma directa. Este también hace lo mismo, dice, los violentos K y de izquierda causaron los desmanes y destrozos anoche en la legislatura de Mendoza, aprovechando la marcha del Ni Una Menos. Y finalmente alguien dice, flaco, no te tiran gas pimienta por protestar, te lo tiran porque estás queriendo prender fuego un edificio público. Y usa el hashtag Ni Una Menos y hashtag Mendoza. El último caso de femicidio que se conoció ayer en la provincia de Mendoza es el caso de Ayelén, ¿no? Víctima de su propio padre. Los medios de comunicación hoy se enfocaron en eso, poniendo en duda las políticas públicas, las resoluciones de la justicia, porque Ayelén habría denunciado justamente a su padre en una fiscalía semanas atrás y parece que, bueno, no fue bien determinada la situación en ese momento, ya que el padre estaba libre. Vamos a ver lo que decían los medios de comunicación. La actualización de Los Andes lo tenía. Ayelén recurrió al Estado, la mataron igual y aún nadie da explicaciones, es lo que decía Los Andes. Diario 1 también lo tomaba. ¿Qué hizo la justicia?, se preguntaba el medio. Nada, Ayelén se tuvo que defender sola. Y MDZ también lo tomaba. Femicidios, un fiscal y un sistema en la cuerda floja, propiamente por esta situación, este relato que yo les hacía anteriormente, ¿no? Ayelén fue a una fiscalía, denunció que había sido víctima de abuso y finalmente el padre obviamente quedó libre, y es por eso que ella, al vivir sola en su casa, estaba siendo prácticamente víctima de esta situación, ¿no, Cintia? Sí, así es. Ayelén Arroyo fue la tercera víctima de femicidio de que tuvimos conocimiento esta semana. Tenía 19 años, fue asesinada a puñaladas en Luján de Cuyo. Por el hecho, ahora fue apresado su padre, a quien había denunciado hace 2 semanas por abuso sexual y tenía una restricción de acercamiento hacia ella. Ayelén
Ayelén denunció a su padre el 14 de septiembre en la comisaría de su localidad por abuso sexual, tras lo cual el hombre tenía prohibido acercarse a ella, a otro hijo y a su nieta de 1 año y medio, según lo que dispuso el órgano administrativo local. Algunos medios, como decías recién, Lucas, publicaron esta pregunta: ¿para qué sirvió esa orden y qué deben hacer las mujeres que quieren denunciar sabiendo que van a quedar a su suerte? Este fue lamentablemente el caso de Ayelén. Claro, porque el papá quedó libre en menos de 24 horas cuando hizo la denuncia y se alojó en un asentamiento que quedaba a 200 metros de distancia del hogar. Sí, no fue imputado en realidad. Después de la denuncia, el padre no fue imputado. Según informó la coordinadora del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Teresa Dey, la Procuración ha iniciado un expediente administrativo para verificar si en el expediente penal se tomaron las medidas legales correspondientes. O sea que aún no se informó por qué el hombre estaba libre y pudo acercarse fácilmente a su hija. Roque Arroyo fue imputado por homicidio agravado por el vínculo, femicidio y desobediencia por haberse acercado a su hija cuando lo tenía prohibido y ordenó su traslado a la penitenciaría mendocina. El Ministerio Público ordenó el traslado a la penitenciaría. También se lo acusó por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por el vínculo en relación a la denuncia que Ayelén había formulado hacía 2 semanas en su contra. ¿Podría haber algún pedido de jury por negligencia contra el fiscal? Así es. El fiscal Sidote de la Unidad Fiscal 25 de Luján, Maipú, está en la mira por el accionar que tuvo frente a esta denuncia. Está muy cerca de ser acusado por mal desempeño porque no imputó al padre de Ayelén, ni ordenó su captura, ni dispuso tampoco alguna protección para la víctima. Ahora Sidotti puede ser acusado en las próximas horas por negligencia, que esta fue la clave de la muerte de Ayelén. No haber tomado los recaudos necesarios para proteger a la víctima. Claro, claramente no estaríamos hablando de una muerte más, ¿no? Víctima de femicidio, si en aquel momento se hubiese accionado de otra manera. Vamos a las redes, Claudio. Justamente lo que podría haber sido y lo fue es lo que está generando muchísima rabia, porque mucha gente cree que en las redes sociales lo que está expresando es que podría Ayelén estar viva si digamos, el Estado o por lo menos la justicia hubiera accionado de la forma correcta. Y algunos se manifiestan así, decían: Ayelén Arroyo denunció a su padre por abuso, estuvo 4 días preso y la prohibición de acercarse, y lo largaron y todos sabemos el final. Y lo pone en mayúscula, dice mucha rabia. Muchos estaban también, mucha gente en las redes sociales, especialmente en Twitter, compartiendo algo muy similar a estas palabras. Otros, bueno, en este caso es el periodista Federico Floridia de Radio New Will, decía: si la INAF hubiese manejado bien la denuncia de Ayelén Arroyo por el abuso a su hija, no hablaríamos en estos términos. Bueno, y ahí arroba a Radio New Will. Otros lo que hacían es seguir recordándola para que no se olvide quién es y cómo era su cara y cómo se veía a sus 19 años Ayelén Arroyo. Decía: en memoria del ángel de Ayelén Arroyo, una de los 5 ángeles mendocinas del año, le pone. Y ahí comparte a alguien una foto. Y esta es otra foto que también surge de ayer. Son los bomberos voluntarios. Estaban allí y la recordaron. Decía: la memoria de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo en Mendoza. Esto es en la marcha que se hizo ayer por la tarde de Ni Una Menos. Están con los carteles y estaban los 3 nombres justamente. Es claramente el tema más importante de este día en la provincia de Mendoza y que ha tomado trascendencia también a nivel nacional. Pero hay más información que vamos a compartir con ustedes. Vamos a hacer un corte. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Facebook, en señalu.tv, y también estamos en Twitter, SeñalUTV. Corte, ya venimos. Ayer el INDEC dio a conocer los números de pobreza en nuestro país. Estamos hablando de un 32.2% de pobres. Además, la ministra de Desarrollo Social de la Nación planteó que esta es una situación que data desde hace mucho tiempo y que el gobierno anterior no pudo revertir. Vamos a ver lo que planteaban los medios de comunicación a nivel nacional. Se enfocaron en esta noticia. Clarín decía: la magnitud de la crisis es oficial. 13 millones de pobres, dice Clarín. También lo tenía La Nación: la pobreza es del 32.2%, como les comentaba anteriormente, y Macri dijo que fracasará si no la baja. Página 12 decía: la inflación, el desempleo y otras medidas elevaron fuertemente los índices de pobreza, y tiene una foto, bueno, bastante característica allí, página 12. En la provincia de Mendoza, los medios en sus tapas papel también hicieron eco de los índices que arroja el INDEC. Los Andes decía: con 35.6
6%. La pobreza en Cuyo supera a la nacional. Se centra, obviamente, en Cuyo y en la provincia de Mendoza. Diario 1 decía: Macri reconoció que 1 de cada 3 argentinos es pobre, y también El Sol en su tapa papel ponía el en esta información. Vamos a conocer los puntos más importantes de este informe, Cintia. Sí, el informe se llama Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos y muestra los resultados del segundo trimestre de este año. Los datos más importantes, como dijiste recién, Lucas, es que el 32,2% de la población vive en la pobreza, es alrededor de 9 millones de personas, y el 6,3% es indigente, casi 2 millones de personas. En total suman un poco más de 10 millones de personas. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, al reanudar la difusión de las cifras sobre pobreza e indigencia. Recordemos que hace más de 3 años que no contaba con datos oficiales sobre esta materia. Con respecto a nuestra provincia, salen los datos de Cuyo, de las provincias que conforman Cuyo, y que, como decía, supera la medida nacional con el 35,6% y tiene el tercer porcentaje más alto después del noroeste y del noreste argentino. La Patagonia es donde se registra el menor nivel. Así digamos, es, en ¿no? la Patagonia se dan los menores índices, el 28% entre pobres e indigentes en el sector patagónico. Bien, contanos un poquito qué dijo el presidente de los argentinos respecto a esta situación. Sí, se refirió a este informe y sostuvo que saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza nos tiene que dar bronca y comprometer a trabajar juntos, es lo que dijo el presidente de la Nación, y también señaló que después de años de manipulación de la información y negación, hoy sabemos cuál es la realidad, obviamente refiriéndose a los datos que no se dieron o se dieron de otra manera, según él, en el gobierno anterior. Pablo Salvador de la Fundación Ideal nos acompaña en este día jueves, como todos los jueves, y lo vamos a aprovechar para analizar justamente estos índices que arroja el informe del INDEC. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poquito cuáles son estos números, o en base a qué las diferencias entre indigencia y pobreza. Bien, mira, como bien explicaba Cintia hace un momento, ayer salieron los índices, los números publicados por INDEC, que indican que en Argentina 32,2% de las personas viven debajo de la línea de pobreza. Y en el caso de la indigencia es 6,3%. Estamos hablando más o menos de 9 millones de personas. ¿Por qué decimos 9 millones? Porque las encuestas solamente abarcan a centros urbanos. Si luego extendemos estas encuestas, esta proporción al resto del país, es decir, a zonas rurales, estaríamos hablando aproximadamente de unos 13 millones de pobres. ¿Por qué hablamos de 2 líneas diferentes, líneas de indigencia y líneas de pobreza? Porque se utilizan 2 canastas diferentes para medir estos niveles. Es decir, lo que hace el INDEC es tomar una canasta básica alimentaria que reúne las condiciones nutricionales básicas necesarias para un adulto durante un mes. Si la persona o los ingresos familiares alcanzan esa canasta básica, o si no la alcanzan, decimos que está por debajo o por arriba de la línea de indigencia. Mientras que si a esa canasta básica sumamos indumentaria, salud, transporte, etcétera, otros bienes no alimentarios, estamos hablando de una canasta básica total o líneas de pobreza. Es decir, lo que hace el INDEC básicamente es establecer 2 líneas, una línea de pobreza y una línea de indigencia. Si los ingresos mensuales no alcanzan esa línea de indigencia, decimos que hablamos de personas indigentes. Y si los ingresos familiares no alcanzan esa línea de pobreza, hablamos de niveles de pobreza. Bien, ¿cómo se mide la pobreza por un lado y la indigencia por el otro? Justamente estas 2 líneas que hacen marcar los límites es tomar como referencia la canasta básica alimentaria, donde exclusivamente tomamos alimentos, nada más. Y la otra línea que pone de referencia son justamente esta canasta alimentaria más otros bienes. Entonces, si los hogares no llegan a esos 2 límites, hablamos de que se encuentran por debajo de esas líneas, o de pobreza o de indigencia. Bien, ¿y cuánto necesita una familia promedio para cubrir las necesidades alimenticias? Bien, en el caso a nivel nacional, la canasta básica son aproximadamente 5.200 pesos y la canasta básica total son aproximadamente 12.500 pesos. Y en el caso de nuestra provincia estamos hablando de una canasta básica alimentaria de unos 4.500 pesos. Es decir, si una familia hoy no reúne 4.500 pesos, es considerada indigente en Mendoza.
Bien, te quería pedir tu opinión, Pablo, como economista respecto a los últimos planteamientos que han hecho desde el Ejecutivo Nacional cuando, bueno, se conocen estos números que arroja el INDEC. Puntualmente la ministra de Desarrollo, que dijo que de alguna u otra manera esto se debía porque en los gobiernos anteriores se han aplicado políticas de emergencia social, se ha hecho mucho foco sobre eso, pero no se ha trabajado en políticas de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y es así, coincido en este caso, porque el tema de la pobreza, el tema de eliminar o combatir la pobreza es un problema estructural, es decir, es un tema que lleva años o décadas en cualquier país del mundo. Y lamentablemente nosotros, a pesar de no tener números oficiales, se venían manejando estos porcentajes tan elevados, ¿no? Lo que hizo ayer el INDEC fue, digamos, un poco corroborar lo que uno ya temía, esos elevados niveles de pobreza, donde 1 de cada 3 argentinos es pobre hoy, ¿no? En Argentina, con los recursos con los que contamos, ¿no? Algo que parece insólito. Bien. Pablo, muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Un gusto, hasta la próxima semana. Tenemos también redes para esta información, Claudio. Sí, porque lo que pasó justamente después que se conocieron estas cifras es que empezaron, ¿no?, las chicanas, las acusaciones, el sarcasmo, la ironía y bueno, y esa grieta que tenemos todavía y que está muy, muy marcada dentro de las redes sociales. Algunos, después de conocerse las cifras del INDEC, decían índice de pobreza de 32,2% y supuestamente teníamos el índice de pobreza de Alemania, Suiza, Canadá, etcétera. Qué mentirosos y caraduras, decía esta persona. Otro decía, quienes subestiman a Macri deberían reconocer su extraordinario talento para llevar en solo 9 meses la pobreza de 5 a 32%. A lo cual parece, no le responde, pero parece una respuesta. Alguien decía, no podés subir la pobreza de 5 a 32% en 9 meses ni queriendo, salvo que haya al mismo tiempo una sequía, un terremoto y un tsunami por día. Otros lo que decían es, sus medidas hizo crecer el hambre, la indigencia y la pobreza. La gran mayoría nos duele el bolsillo. Dice, modelo económico y no político. Y usa el hashtag SEO. Y también allí lo que hace es compartir un tuit de otra persona que decía, ¿por qué ningún funcionario puede responder si la pobreza aumentó o no en estos 9 meses de gobierno del presidente Macri? Y finalmente alguien dice, con el ocultamiento de las cifras del impacto de sus medidas económicas, dice, sobre la pobreza, Macri dio inicio a su propio, y le ponen las comillas ahí, relato. Muy bien, vamos a seguir hablando de violencia de género porque terminada la sesión de ayer miércoles en Diputados, el Partido Justicialista pidió que se declare la emergencia justamente en violencia de género en nuestra provincia. Lo tenía el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, Unidiversidad, hacía foco sobre esta noticia. Puntualmente decía el portal, admiten que se ha dilatado la declaración de la emergencia en violencia de género. Ampliemos, Cintia. Así es, se trata de legisladoras del Partido Justicialista que quieren impulsar iniciativas con sanción inicial o proyectos sin tratar para colaborar en la lucha contra la violencia contra las mujeres. La diputada del Frente por la Victoria, Cristina Pérez, junto con otras diputadas y senadoras de su bloque, pidió que se sancione la emergencia en violencia de género. También pidió que se dé media sanción en diputados a 2 proyectos que hace más de un año que pedían esa emergencia y que todavía duermen en los cajones de la legislatura. Después de la sesión, esto es lo que pedían los legisladores del Partido Justicialista. Nosotros vamos a pedir ahora que se declare la emergencia por este tema. Nosotros tenemos proyectos de hace mucho tiempo con esto, que los vamos dilatando, como decía recién la legisladora, y nos parece que ya es tiempo de no dilatar más nada porque lo que está sucediendo es absolutamente terrible, pero además todos los proyectos que hay en la legislatura tienen que ver con convertir el tema de la mujer en una política de Estado. Nosotros presentamos varios proyectos el año pasado que tuvieron media sanción y que están en la Cámara de Diputados esperando el tratamiento, entre ellos la creación de una unidad fiscal especializada para casos de violencia de género, el Observatorio de Violencia de Género, la Comisaría de la Mujer, que ya tiene sanción, pero sin embargo no ha sido puesta en funcionamiento, la creación de un dispositivo de alerta, que sería un botón de pánico para los casos de aquellas mujeres que tienen una denuncia y tienen una exclusión del hogar, para que esa exclusión sea eficiente y pueda tener un abordaje policial rápido, entre otros. No es un dato menor que de las estadísticas surgen que los casos de femicidio, en la mayoría de los casos, ya han tenido al menos 5 denuncias anteriores de violencias previas. Por eso estamos pidiendo una fiscalía especial, porque las denuncias previas son por delitos menores, por ejemplo lesiones, que como tienen un monto de la pena que lo hace en algunos casos escarcelable, las fiscalías que están tan colapsadas privilegian la investigación de otros delitos como pueden ser un homicidio, un robo agravado. Entonces estas lesiones menores no se investigan hasta que llegan a ser un femicidio. Por eso la necesidad de una fiscalía especializada, y es lo que nosotros estamos pidiendo: seguimiento, que haya refugios
que haga una verdadera política de Estado en pro de las mujeres. Esto no es un problema político, ya no es que si es tu proyecto, es que si es el proyecto de otro, tiene que ver con una emergencia en serio donde nos tenemos que poner a trabajar absolutamente todo. Lo hemos hecho, hemos hablado con todos, esperando la predisposición de los demás para acompañar este tema, porque si no nos vamos a quedar alentando y acompañando marchas, y la verdad es que no es la tarea que nosotros tenemos. La tarea que nosotros tenemos tiene que ver con legislar y dar seguridades y que no haya ni una menos. Allí estábamos viendo lo que pedían las legisladoras del Partido Justicialista ayer terminada la sesión en diputados. Vamos a conocer las tendencias para este día jueves. Claudio. Bueno, está todo muy variado y algunas de estas cosas que hemos hablado hoy han salido y han entrado otras. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo. Te apoyamos, Cristina. ¿Qué significa esto en las redes sociales? Bueno, todo el mundo lo que está haciendo es comentarios porque la expresidenta pudo viajar a Ecuador, donde va a ser condecorada por parte de la Asamblea Nacional en el marco del tercer encuentro latinoamericano progresista. Allí ella consiguió permiso del juez de las causas que la investigan y pudo salir del país. El Te apoyamos, Cristina se está dividiendo entre aquellos que le insultan y aquellos que realmente la apoyan y desean que vuelva pronto. Nueva Jersey, ¿por qué está en las tendencias? Porque hubo un accidente de trenes donde hay hasta el momento un muerto y 100 heridos y se parece demasiado al accidente que hubo aquí en la Argentina de 11 en el que murieron 51 personas. Algunos lo estaban comparando y haciendo sus comentarios en las redes sociales. Frases que son mentiras. Ese hashtag en realidad nació cuando empezaron a difundirse estos datos del INDEC y la acusación cruzada entre si se medía en la pobreza durante el kirchnerismo y cómo se mide ahora en la época de Macri. Sin embargo, todo el mundo ya lo está usando para decir cualquier cosa. Y finalmente, lo que pasa cada día, hashtag buen jueves para decir una buena jornada a quien quiera. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Gracias, Cintia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana en el último día de la semana, por supuesto, como siempre, a la hora 13. Muchas gracias.